Mi suegra convenció a mi esposo de que lo engañé, así que me echó de la casa cuando tenía 8 meses de embarazo. Existe este estúpido pueblito junto al lago que básicamente cambió toda mi vida, y no al estilo lindo de una película. Fui allí un verano solo para salir de mi propia cabeza por un rato, porque mi amiga de la universidad se había mudado allí por trabajo y seguía diciendo que necesitaba un descanso. Había estado atrapada en la misma rutina durante años, el mismo trabajo, el mismo departamento, las mismas rutas al súper, como si mi vida hubiera sido plastificada y nadie me lo hubiera dicho. Así que me tomé una semana libre. Empaqué una maleta que estaba demasiado llena para 7 días, y tomé un autobús que se sentía como si se detuviera en cada pueblito del país antes de finalmente dejarme en su casa. Ella vivía en esta calle tranquila, cerca de un pequeño lago donde todas las casas se veían más o menos iguales, como si alguien las hubiera copiado y pegado, y solo hubiera cambiado las puertas. La primera noche, nos sentamos en su pequeño balcón con vino barato y pasta recalentada, y ella señaló la unidad de al lado y dijo, muy casualmente, «Ese es mi vecino. Es soltero y no tienes permitido enamorarte de él porque tiene esa cara que hace que las mujeres hagan estupideces». Me reí porque pensé que estaba siendo dramática, y también porque ya había decidido que no estaba allí para conocer a nadie, solo para dormir y tal vez recordar cómo se sentía respirar. Entonces él salió a sacar la basura. Ya sabes, ese momento molesto cuando estás a medio trago de vino, en leggings con una playera X, el cabello en un chongo que te hiciste sin siquiera mirarte al espejo, y luego el universo te envía a alguien que se parece a todos los amores platónicos que has tenido mezclados. Con una sonrisa que es demasiado cálida para un extraño, saludó a mi amiga. Ella le devolvió el saludo. Me presentó desde el balcón como si estuviéramos en una obra de teatro de bajo presupuesto, y él me sonrió como si ya supiera que yo estaba a punto de avergonzarme en algún momento. Terminamos platicando esa misma noche porque mi amiga insistió en que todos fuéramos a caminar por el lago, y aparentemente decirle que no cuando está en una misión no es una opción. Caminamos por este sendero que rodeaba el agua, y él preguntó sobre mi trabajo, mi ciudad, mi comida favorita, pequeñas cosas así, y no dejaba de notar lo fácil que era hablar con él. Sin pausas raras, sin pláticas forzadas sobre el clima, solo este interés tranquilo y constante. Recuerdo pensar que se sentía inseguro de esa manera que te hace querer acercarte de todos modos. En mi última noche en la ciudad, me preguntó si quería ir a cenar. Solo nosotros dos. Nada elegante. Solo un lugar cerca del lago donde servían pescado a la parrilla y papas a la francesa y ese tipo de ensalada que nadie realmente se come. Nos sentamos afuera. El aire estaba cálido. Las luces de las casas se reflejaban en el agua, y pude sentir ese estúpido sentimiento de película acercándose aunque me seguía diciendo que esto era solo una aventura de vacaciones en el mejor de los casos. Cuando llegó la cuenta, él insistió en pagar, y cuando caminamos de regreso a lo largo del agua, tomó mi mano como si fuera la cosa más natural del mundo. En algún momento, nos detuvimos cerca de este pequeño muelle, y me besó. No fue uno de esos besos dramáticos de fuegos artificiales, fue simplemente suave, lento y cuidadoso, de una manera que hizo que me doliera el pecho. Recuerdo pensar, muy claramente, que no quería regresar a casa todavía. Por supuesto que regresé a casa a la mañana siguiente, porque a la vida real no le importan los besos junto al lago. Nos abrazamos en la parada del autobús. Me dijo que realmente le había gustado conocerme, y yo le dije lo mismo, tratando de no sonar como una adolescente. Subí al autobús. Me senté junto a la ventana, y lo vi hacerse más pequeño a medida que el autobús se alejaba. Me dije a mí misma que eso era todo, una linda y pequeña historia de verano que podía contarles a mis amigas. Entonces mi teléfono vibró. Era él, enviando un mensaje diciendo que ya me extrañaba y preguntando si podía llamar más tarde. Me quedé mirando la pantalla y me reí porque, por supuesto, mi suerte en la vida iba a ser así de ridícula. Lo que comenzó como mensajes se convirtió en llamadas nocturnas, de esas en las que estás acostada en la oscuridad con el teléfono pegado a la oreja, hablando de todo y nada, sintiéndote extrañamente más despierta a la medianoche de lo que habías estado en todo el día. Hicimos eso durante semanas. Luego volví por un fin de semana. Luego él vino a mi ciudad por otro. Los fines de semana se convirtieron en cada 2 fines de semana, y antes de darme cuenta habíamos pasado casi un año comprando boletos de autobús y contando los días hasta la próxima visita. Era agotador, dulce, desordenado y costoso, y cada vez que tenía que dejarlo o él tenía que dejarme, se sentía como arrancarse la misma curita una y otra vez. Hacia el final de ese año, vi una oferta de trabajo en línea para un puesto de ventas en su ciudad,
Ya trabajaba en ventas, nada glamoroso, solo artículos para el hogar en una sala de exhibición donde pasaba horas guiando a los clientes a través de catálogos y muestras, pero era buena en eso, y estaba aburrida hasta la muerte donde estaba. Le envié el enlace mitad en broma y mitad para tantear el terreno. E inmediatamente respondió que debería aplicar, que podría ser una señal, que tal vez esta era nuestra oportunidad de dejar de vivir en autobuses. Apliqué pensando que no saldría nada de eso. Y luego, porque a la vida le gusta jugar conmigo, conseguí el trabajo. Las semanas entre la oferta de trabajo y la mudanza fueron borrosas entre empacar cajas, cancelar cosas y escuchar a mi madre preguntar si estaba absolutamente segura de mudarme por un hombre. Yo seguía diciendo que me mudaba por el trabajo, y que el hombre era solo un bono, pero creo que ambas sabíamos que eso era solo parcialmente cierto. Cuando finalmente llegué a su ciudad con toda mi vida comprimida en un montón de maletas y cajas, él me encontró en la estación. Agarró mi maleta más pesada sin preguntar, me besó ahí mismo frente a todos y me dijo que finalmente habíamos terminado de contar fines de semana. Había hecho espacio en su departamento para mis cosas, y dijo que podía quedarme allí mientras me instalaba. Todo se sentía muy adulto y seguro en ese momento. Lo que no capté completamente en esos primeros días fue que su madre básicamente vivía en los espacios entre sus oraciones. La conocí en persona tal vez 48 horas después de llegar, y ella ya sabía todo sobre mí. ¿Dónde trabajaba antes? ¿Dónde vivían mis padres? ¿Cuánto tiempo había durado lo de la larga distancia? Incluso cuál era mi comida favorita porque aparentemente él le había contado cada detalle. Al principio, pensé que era algo dulce. Significaba que hablaba de mí, ¿verdad? Significaba que yo importaba. No estaba preparada para cuánto importaba ella para él. Apareció en el departamento sin avisar, usando su propia copia de la llave, cargando un guisado como si estuviera en algún programa viejo de televisión. Supuse que había pasado solo para esa primera visita de bienvenida, y que después las cosas se calmarían. En cambio, esa primera visita estableció el patrón. Ella entraba, ponía comida en el refri, comentaba sobre lo que había en mi despensa, preguntaba sobre mis horarios, reorganizaba cosas en la barra de la cocina sin preguntar, y hacía pequeños comentarios como: «Ustedes dos realmente necesitan un tapete adecuado aquí. Este piso se ve vacío». Me seguía diciendo a mí misma que solo estaba tratando de ayudar. La primera vez que me di cuenta de que no era solo amabilidad fue cuando fuimos a elegir un sofá. Él y yo habíamos elegido uno juntos en línea. Algo simple y cómodo que realmente cabría en la sala. Estábamos emocionados, hablando sobre dónde lo pondríamos. Qué lindo sería ver series juntos, sin sentir que estábamos sentados en dos sillas diferentes en una sala de espera. Su madre decidió que quería venir, porque por supuesto que lo hizo. En la tienda, ella gravitó inmediatamente hacia este sofá enorme y rígido que parecía pertenecer a un vestíbulo de hotel. Se sentó en él como una reina y dijo: «Esto es lo que necesitan. Algo que dure. No esos suaves que se hunden». Dije que prefería el que habíamos elegido, el más suave, y por un segundo él asintió como si todavía estuviera de acuerdo conmigo. Entonces su madre hizo un pequeño ruido. Ese sonido ridículo de desaprobación que la gente hace cuando ve a niños jugando cerca de algo frágil, y de repente él estaba mirando el sofá grande otra vez. Dijo: «Tal vez mi madre tiene razón. Tal vez deberíamos invertir en algo resistente». Me quedé allí mirando a los dos, sintiendo que estaba desapareciendo lentamente. No quería ser la novia que empieza una guerra por un sofá frente a un vendedor, así que lo dejé pasar. Compramos el sofá que ella quería, y me dije a mí misma que eran solo muebles, no una señal de nada más profundo. Mi amiga de la universidad, la que me había invitado primero a este pueblo, ya estaba empezando a desvanecerse en el fondo para entonces. Todavía le enviaba mensajes a veces, pero nuestras vidas claramente se estaban moviendo en direcciones diferentes. Y honestamente podía sentirme siendo arrastrada más y más hacia la órbita de su familia y menos hacia mis propias amistades. Ella tenía opiniones sobre todo: los platos, las toallas, la forma en que apilaba las tazas. Hacía pequeños comentarios como: «En mi casa siempre lo hice así, y a mi hijo le gusta cuando las sábanas están bien fajadas. Y ya sabes cómo pueden ser los hombres. No piensan en la higiene hasta que les mostramos». Yo seguía sonriendo, seguía tragándome la irritación, porque yo era la forastera en su pequeño sistema establecido desde hacía mucho tiempo. Todavía no tenía amigos en la ciudad. Acababa de empezar el nuevo trabajo y lo último que quería era empezar dramas demasiado pronto. Así que me desahogaba con mi amiga por teléfono y fingía frente a su madre que estaba bien con que usara mi cocina como si fuera una sucursal de su propia casa. Fue por esa época que conocí a la mujer que terminaría salvando mi cordura más veces de las que ella sabe.
Vivía en el edificio de al lado del nuestro, y nos topamos en el área compartida de los buzones una tarde cuando se me cayó la mitad de mi correo al suelo y dije una palabra que resonó demasiado fuerte. Ella se rió, me ayudó a recoger todo y se presentó. Era maestra en una escuela cercana, amigable de esa manera, con los pies en la tierra, que viene de estar agotada la mayor parte del tiempo. Empezamos a platicar cada vez que nos encontrábamos, y finalmente intercambiamos números. Se convirtió en mi persona predeterminada en ese edificio, la que escuchaba los primeros borradores de mis quejas sobre mi casi suegra. Mientras tanto, mi relación con él seguía avanzando. Había buenos momentos también, para ser justa. Noches de películas. Domingos de flojera. Salidas al súper donde discutíamos sobre qué cereal comprar. Todo habría sido bastante normal si su madre no hubiera sido esta presencia extra parada detrás de él en cada decisión. Él llegaba a casa y me contaba historias de su día, y de alguna manera cada historia incluía una frase como «mi mamá dijo», o «le pregunté a mi mamá», o «mi mamá piensa». A veces era inofensivo, como recetas. A veces no lo era. Cuando me propuso matrimonio, fue un martes cualquiera por la noche en la cocina, con envases de comida para llevar en la barra y mi cabello recogido con una pinza. Sin lago, sin velas, nada dramático. Solo él sacando esta cajita de su bolsillo y viéndose más nervioso de lo que jamás lo había visto. Dijo que no podía imaginar su vida sin mí, que el año de autobuses había probado que podíamos manejar cualquier cosa, y que mudarnos juntos había sido la mejor decisión que había tomado. Dije que sí mientras reía y lloraba al mismo tiempo, porque a pesar de toda la rareza, lo amaba. Me deslizó el anillo en el dedo. Nos abrazamos, me besó la frente y luego dijo que no podía esperar para contarle a su madre. Debería haber notado el orden de esa frase. La planeación de la boda debería haber sido divertida. No lo fue. Ambos queríamos algo sencillo, al aire libre si era posible. Imaginaba una ceremonia pequeña con amigos y algo de familia. Nada enorme. En el momento en que su madre escuchó las palabras pequeño y al aire libre, hizo una cara como si hubiera dicho que nos íbamos a casar en un estacionamiento. Dijo que las bodas pertenecen a una iglesia. Se trata de respeto, de tradición, de hacer las cosas correctamente. Antes de que pudiéramos siquiera tener una conversación real, ella ya había llamado a alguien que conocía y de alguna manera reservó una iglesia para una fecha que ni siquiera estaba confirmada todavía. Recuerdo estar sentada en su sofá, escuchándola hablar sobre decoraciones y flores para una boda que no habíamos acordado, y sintiéndome como una invitada en mi propia vida. Traté de resistirme, suavemente al principio. Dije que realmente queríamos algo junto al agua, que se sentía más como nosotros, que era nuestro día. Ella sonrió de esa manera en que la gente sonríe cuando está a punto de ignorar todo lo que acabas de decir, y me dijo que era joven y no entendía lo importante que era hacer las cosas de la manera correcta, para no arrepentirnos después. Él se sentó allí entre nosotras, y en lugar de respaldarme de inmediato, se quedó callado. Eventualmente dijo que tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Ella se veía engreída, yo miré al suelo, y todo el asunto se convirtió en este extraño estira y afloja. Al final, me planté. Le dije a él que no podía seguir adelante con una boda que no se sintiera nuestra. Para su crédito, sí habló con ella, e insistimos en el lago. Ella estuvo de malas durante semanas, hizo pequeños comentarios sobre la gente que olvida de dónde viene, pero dejó de presionar con lo de la iglesia. Elegí un vestido que era sencillo y cómodo, algo con lo que realmente pudiera respirar y caminar sin sentir que estaba siendo tragada por la tela. Cuando vio una foto de él en mi teléfono, habló durante 10 minutos sobre cómo las bodas son el único momento en que una mujer puede ser verdaderamente glamorosa, cómo algunos momentos merecen un gran gesto, cómo el vestido que elegí parecía más algo para una fiesta casual. Me quedé con el vestido de todos modos. Pasé las semanas previas a la boda alternando entre emoción y pavor. El día real, ella se comportó exactamente como te estás imaginando. Llegó temprano. Comenzó a decirle al fotógrafo qué ángulos usar. Reorganizó los centros de mesa porque aparentemente las flores estaban demasiado bajas. Y le dijo a la banda que la música tenía que ser más suave porque no quería que los parientes mayores se sintieran atacados por el ruido. Perdí la cuenta de cuántas veces tuve que decirle cortésmente que los proveedores ya sabían qué hacer, que todo había sido planeado, que debería relajarse y disfrutar. Hay una foto mía de ese día donde estoy sonriendo para la cámara, sosteniendo mi ramo, y si haces zoom, puedes ver mi mandíbula apretada solo un poco. Aún así, nos casamos como queríamos, afuera, bajo el cielo abierto,
con sillas que se hundían ligeramente en el pasto cuando la gente se sentaba. Dijimos nuestros votos. Intercambiamos anillos. Nos besamos, todos aplaudieron, y por unas horas me convencí de que el equilibrio de poder había cambiado, que al mantenerme firme en la boda, de alguna manera había establecido un nuevo patrón. Se sintió como una victoria. Luego nos fuimos a la corta luna de miel que podíamos pagar, y su madre llamó a su teléfono tantas veces en esos pocos días, que eventualmente comenzó a ponerlo en silencio, solo para que pudiéramos tener una comida ininterrumpida. Después de la boda, la vida real regresó como una ola. Volvimos a nuestros trabajos, a las facturas, a las listas del súper. Unos meses después, su madre perdió su trabajo. La tienda en la que trabajaba cerró repentinamente y lo llamó llorando. Fuimos a su casa esa misma noche. Nos sentamos en su sofá mientras ella lloraba sobre cómo nadie contrata mujeres mayores, cómo todo lo que le había dado a ese lugar no significaba nada y cómo no sabía qué iba a hacer. Sin siquiera mirarme, él le dijo que cubriríamos su renta hasta que se recuperara. Sentí que mis pulmones olvidaban cómo funcionar correctamente, pero también entendí. Era su madre. Me dije a mí misma que era temporal. Lo temporal se convirtió en otra cosa. La ayudé a arreglar su currículum. Me senté con ella en mi pequeña mesa de cocina revisando preguntas de entrevista. Le imprimí cosas en el trabajo cuando me lo pidió. Cada vez que iba a una entrevista, regresaba con una historia sobre cómo el entrevistador fue grosero, o el lugar estaba desorganizado, o el trabajo estaba por debajo de su nivel. Las semanas se convirtieron en meses, y de alguna manera, cada oportunidad era inadecuada. Mientras tanto, nuestro presupuesto estaba gimiendo. Estábamos pagando nuestra propia renta, nuestras facturas y las de ella. Y yo tenía esta cuenta para el bebé, donde había estado tratando de ahorrar un poco para el futuro que básicamente dejó de existir. Cada vez que sacaba el tema de la tensión económica, él decía cosas como, no tiene a nadie más, solo un poco más, nos las arreglaremos. Lo cual es fácil de decir cuando los números son más abstractos para ti que para la persona que realmente está rastreando cada dólar. Por esa época, el trabajo comenzó a desgastarme. Mi trabajo se basaba en ventas, lo que significaba que mis ingresos dependían mucho de las comisiones. Era buena en eso, pero estaba cansada. Comencé a sentir náuseas en momentos aleatorios del día, y al principio pensé que era estrés. Luego me di cuenta de que tenía un retraso. La prueba salió positiva más rápido de lo que pude procesar las pequeñas líneas formándose. Me senté en el borde de nuestra bañera mirando ese palito de plástico y pensando, por supuesto que voy a estar vomitando mientras hago malabares con las cuotas y el drama de la suegra. Cuando se lo dije, lloró, de una buena manera. Me abrazó y no dejaba de decir que no podía creerlo, que iba a ser padre, que todo iba a ser diferente ahora. Por un tiempo, su emoción me sostuvo. Les dijimos a nuestras familias. Mi madre gritó por teléfono. Su madre lloró y agradeció al cielo, y habló sobre cómo este bebé era su segunda oportunidad en la vida. Fue dulce, abrumador y agotador, todo a la vez. A medida que mi barriga crecía, también lo hacía la lista de personas que sentían que tenían derecho a opinar sobre nuestro futuro. Para cuando llegué al 8º mes, mi cuerpo se sentía como si perteneciera a otra persona. Tuve que dejar de trabajar tiempo completo porque no podía seguir el ritmo de las largas horas y estar parada constantemente. Mi comisión desapareció con las horas, y mi cheque se redujo al salario base, que ya de por sí no era impresionante. De repente, los números que habían estado ajustados antes se convirtieron en algo peor. Nos sentamos en la mesa de la cocina con mi laptop abierta, mirando nuestra cuenta bancaria, y se volvió dolorosamente claro que no podíamos seguir pagando la renta de su madre, y aún así cubrir nuestras propias facturas más los gastos del bebé. Sugerí que habláramos con ella, suavemente, y fuéramos honestos sobre la situación. Él se veía miserable, pero estuvo de acuerdo. La invitamos a almorzar un domingo, cocinamos su platillo favorito y tratamos de preparar la conversación de la manera menos amenazante posible. Después de comer, le dije que habíamos revisado nuestras finanzas y que las cosas se estaban poniendo muy apretadas con la llegada del bebé y mis ingresos reducidos. Dije que ya no podríamos cubrir su renta, al menos no la cantidad total, y que tal vez era hora de considerar otras opciones, como encontrar un lugar más barato o conseguir un roomie. Me miró como si me hubiera salido otra cabeza. Luego lo miró a él y le preguntó si realmente iba a dejar que su esposa embarazada le hablara de esa manera. Dijo que la estábamos abandonando cuando más nos necesitaba, que todo lo que ella había hecho por él aparentemente no significaba nada, ahora que había una nueva familia. Lloró. Alzó la voz, lanzó algo de culpa de su infancia para rematar, y él simplemente se sentó allí absorbiéndolo.
Me mantuve firme, porque podía sentir al bebé presionando mis costillas y sabía que si cedía ahora, estaría amamantando mientras cubría 2 rentas y perdía la cabeza. Eventualmente se fue en una tormenta de palabras hirientes, azotando la puerta detrás de ella. La casa se sintió fría después de eso. Durante unos días, las cosas estuvieron tranquilas. Demasiado tranquilas. Ella no llamó. No visitó. Él caminaba por el departamento tenso y distraído, revisando su teléfono constantemente y suspirando. Le pregunté si había hablado con ella, y dijo que necesitaba tiempo. Le dije que nosotros también necesitábamos espacio para respirar sin sentirnos como villanos. Asintió, pero sus ojos estaban en otro lado. Debería haber notado ahí mismo que el silencio no era paz. Era preparación. Una tarde, cerca del final del 8º mes, tenía una cita prenatal. Él dijo que no podía ir porque se estaba poniendo al día con el trabajo, y honestamente lo entendí, o creí entenderlo. Hacía calor afuera, de ese tipo de calor que hace que todo se sienta más pesado de lo que ya es. Me dirigí a la clínica caminando como pato. Esperé una eternidad en una habitación fría usando una bata de papel que no me quedaba bien. Escuché los latidos del corazón del bebé, mientras trataba de no llorar de puro agotamiento. Y luego finalmente hice mi camino de regreso a casa. Llevaba una carpeta con resultados de pruebas, una bolsa con vitaminas prenatales y un corazón que estaba extrañamente más tranquilo de lo que había estado en semanas porque acababa de ver a mi bebé en una pantalla. Cuando di la vuelta a la esquina de nuestro edificio, vi algo que no registré como real al principio. Allí, en el pequeño pedazo de concreto frente a la puerta de nuestro departamento, estaba mi vida. Maletas, pilas de ropa, cajas con mi nombre escrito en ellas, una bolsa con ropa de bebé que habíamos comprado juntos, incluso una carpeta con documentos. La gente del edificio fingía no mirar y fracasaba. Por un segundo, pensé que había habido algún tipo de fuga de agua o problema de gas, y tuvieron que sacar cosas. Entonces vi la nota pegada en la puerta. Me quedé allí en el calor, con la barriga pesada, las piernas repentinamente temblorosas, y leí la nota. Él había escrito que sabía que el bebé no era suyo, que no podía vivir con una mentirosa, que ya no me quería en su casa, y que debería regresar con cualquier hombre con el que me hubiera estado escabullendo a sus espaldas. Escribió que tenía hasta el final del día para recoger mis cosas o las tiraría a la basura. Había cambiado las cerraduras. Probé mi llave solo para probármelo a mí misma, y por supuesto no funcionó. Por un segundo, todo se quedó en silencio en mi cabeza, como si alguien le hubiera bajado el volumen al mundo. Llamé a mi amiga de la universidad primero, la que una vez me había hospedado esa semana de verano, pero su buzón de voz decía que estaba fuera de la ciudad por trabajo, y no regresaría hasta la semana siguiente. Mi vecina, la maestra, bajó las escaleras lentamente, como si no quisiera asustarme, y preguntó qué estaba pasando. La miré a ella, luego a mis cosas, luego a mi barriga, y lo único que salió de mi boca fue: él cree que lo engañé. Las palabras se sentían pegajosas e incorrectas. Ella me ayudó a meter algunas de las cosas dentro de su casa mientras la gente seguía espiando desde sus puertas. Seguía preguntando si estaba bien, si necesitaba sentarme, si necesitaba agua. Me senté en su sofá con las manos en mi estómago, tratando de no entrar en pánico porque me habían dicho que el estrés era malo para el bebé. Y honestamente estaba a un respiro de un colapso total. Mi teléfono vibró. Era un mensaje largo de él, párrafos y párrafos donde básicamente exponía una historia que no pertenecía a mi vida. Según él, su madre había estado notando señales durante meses. Veces en que llegué a casa más tarde de lo esperado. Momentos en que había estado en mi teléfono y volteaba la pantalla. Paquetes que habían llegado cuando él no estaba en casa. Mencionó a un hombre que ella había visto cerca del edificio, parado demasiado cerca de mí. Luego adjuntó una foto. En la foto, yo estaba parada junto a nuestra puerta principal con uno de mis compañeros de trabajo, un tipo de la oficina que había dejado algunos documentos de trabajo en su camino a otro lugar porque yo había estado trabajando desde casa ese día. Estábamos parados cerca porque el pasillo es estrecho. Podías convertir eso fácilmente en cualquier historia que quisieras si estuvieras lo suficientemente comprometido. Dijo que su madre había tomado esa foto una semana antes y se la había guardado, mostrándosela a él una y otra vez mientras ella se alteraba. Toda una semana de cocinarse en su jugo y planear. Toda una semana de él alejándose de mí mientras organizaba silenciosamente mi desalojo de su vida. Quería lanzar mi teléfono a través de la habitación. En lugar de eso, lo llamé. Directo al buzón. Le envié mensajes diciéndole que el hombre en la foto era un compañero de trabajo, que había correos y horarios y mensajes para probarlo,
que su madre había estado retorciendo momentos inocuos en algo feo. Sin respuesta. Pasaron las horas. Mi vecina insistió en que me quedara con ella esa noche. Preparó el sofá cama. Puso un vaso de agua en la mesa de centro. Me vigiló como si pudiera colapsar en cualquier segundo. Apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía mi propia ropa apilada fuera de mi propia puerta como si fuera basura. A la mañana siguiente llamé a mi madre. Traté de sonar calmada, pero en el segundo en que escuché su voz, me rompí. Le conté lo que había pasado, cada detalle horrible. Ella hizo esa cosa que hacen las madres donde tienen que estar furiosas y ser prácticas al mismo tiempo. Dijo que vendría. Se subió a su auto ese mismo día y condujo hasta acá, trayendo la vieja maleta de mi padre llena de cosas que pensó que podría necesitar. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar, y por primera vez desde que me había mudado a esa ciudad, recordé lo que se sentía ser la hija de alguien, y no solo la pareja de alguien. Encontramos un pequeño departamento en renta no muy lejos. Nada especial. Solo uno de una recámara con pisos viejos y vista a la pared de otro edificio. Parecía un lugar al que te mudas cuando no te queda otra opción, que es exactamente lo que era. Mis padres ayudaron con el depósito, mi madre me ayudó a mudar mis cosas allí, y mi vecina nos dejó tomar prestado cualquier cosa que nos faltara para esos primeros días. Le envié mensaje tras mensaje diciéndole dónde estaba, diciéndole que el bebé estaba bien, rogándole que me dejara probar lo que estaba diciendo. Leyó algunos de ellos, porque podía ver el pequeño indicador, pero nunca respondió. Cuando entré en labor de parto, mi madre fue quien sostuvo mi mano. Ella fue la que le gritó a una enfermera cuando alguien olvidó revisarme por demasiado tiempo, la que me limpió la frente, la que cortó el cordón cuando el médico preguntó si alguien quería hacerlo. Había imaginado esa habitación tantas veces antes, con él a mi lado, ambos llorando y riendo y volviéndonos locos juntos. En cambio, di a luz con una mujer que ya había sobrevivido suficientes desamores propios y aún tenía espacio para los míos. Cuando pusieron a mi bebé en mis brazos, todo lo demás se quedó en silencio. Tenía la boca de su padre. Quería gritarle al universo por ser tan poético de la peor manera. En los días posteriores, le envié fotos a mi ex, porque en eso se había convertido para entonces, incluso si los papeles no se habían firmado todavía. Escribí que podíamos hacer una prueba de paternidad cuando él quisiera, que no tenía nada que ocultar, que solo quería que nuestro hijo tuviera a ambos padres si había alguna posibilidad de que eso fuera saludable. Nunca respondió. Lo único que recibí de él fue un mensaje de un número que no conocía, diciéndome que un mensajero dejaría algunos documentos para que los firmara. Eran los papeles del divorcio. Mi abogada fue recomendada por una compañera de trabajo que había pasado por su propia separación complicada. Me dijo que lo que él hizo, cambiar las cerraduras, tirar mis cosas afuera mientras estaba embarazada, contaba como un desalojo ilegal, y que podía ir tras él por eso si quería. Lo pensé tal vez mediodía, y luego lo dejé ir. No tenía el dinero ni la energía para una pelea más. Solo quería sobrevivir y concentrarme en el bebé. Había pedido un corte limpio, sin propiedad compartida, sin manutención conyugal, nada. No figuraba en el acta de nacimiento, y dejó claro a través de su abogado que no buscaría ningún derecho o responsabilidad parental. Mi abogada explicó que técnicamente él seguía siendo el padre biológico, pero sin su nombre en el acta de nacimiento y sin él buscando la paternidad, no tenía estatus legal para exigir custodia o visitas. Dijo que si yo quería, podíamos forzar una prueba de paternidad y buscar manutención infantil, pero eso significaría alargar esto y potencialmente forzar a un hombre que claramente no quería ser padre a entrar en nuestras vidas. Decidí dejarlo ir. En papel, eso significaba que era libre de tomar decisiones sola. En mi corazón, se sentía como si estuviera rechazando a nuestro bebé junto conmigo. Firmé. Él firmó rápidamente, a través de su propio abogado. El divorcio se finalizó más rápido que la mayoría de mis pedidos en la esquina donde compraba café. Un minuto era una esposa, convencida de que podíamos manejar cualquier cosa, y al siguiente minuto era una madre soltera viviendo en un departamento estrecho con mi propia madre, tratando de mecer a un bebé para que se durmiera mientras ignoraba el sonido de mis vecinos, viendo series a través de paredes delgadas. Los primeros meses fueron un borrón de agotamiento, horarios de alimentación, cambios de pañal, ropa sucia que se multiplicaba como si tuviera su propia agenda. A veces acostaba al bebé, y me paraba en el baño solo para respirar durante 2 minutos sin que nadie me tocara. Lloré en la regadera más de lo que me gustaría admitir. Mi madre se quedó más tiempo de lo que había planeado, en parte porque le rogué, en parte porque no confiaba en que yo no me desmoronara si se iba demasiado pronto. Mi padre enviaba dinero cada mes,
llamándolo su contribución al futuro de su nieto. No podía tomarse tanto tiempo libre del trabajo como mi madre, pero conducía hasta acá cada vez que podía para visitas rápidas, siempre apareciendo con algo práctico como pañales o despensa y abrazándome un poco más de lo que solía hacerlo antes de regresar a la carretera. Sin ellos, no sé cómo lo habría logrado. Mi amiga del edificio, la maestra, se convirtió en una tía no oficial. Pasaba después del trabajo con comida para llevar. Cargaba al bebé para que yo pudiera tomar una siesta de exactamente 20 minutos, y me escuchaba divagar sobre todo y nada. A veces simplemente nos sentábamos allí en silencio, viendo al bebé dormir, ambas demasiado cansadas para formar oraciones completas. Había algo extrañamente curativo en ese silencio. En algún momento, a través de los chismes que las ciudades pequeñas siempre parecen tener, escuché que mi ex tenía una nueva novia, luego que se había mudado con ella, luego que estaban comprometidos. Había pasado apenas un año. Me enteré del compromiso por accidente cuando pasé junto a un grupo de personas en el súper, hablando sobre lo rápido que algunos hombres siguen adelante. Alguien mencionó su nombre. Alguien más mencionó una gran propuesta en un restaurante. Y me quedé allí fingiendo comparar dos marcas de cereal, mientras mi corazón trataba de salirse por mi garganta. Más tarde, otra persona mencionó, casi casualmente, que su madre adoraba a la nueva mujer y siempre la comparaba conmigo. Aparentemente decía cosas como: «Esta es tranquila. Esta entiende a la familia. Esta no va a engañar a mi hijo». Quería marchar hasta su edificio y sacudirla, gritar que ella era la que había encendido el cerillo y quemado todo hasta los cimientos. En lugar de eso, me quedé en casa y vi a mi bebé dormir, trazando pequeños círculos en su pequeña mano mientras me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme normal. Los años pasaron más rápido de lo que tenían derecho. Para cuando mi hijo cumplió 3 años, había desarrollado una rutina que casi se sentía sostenible. Regresé a trabajar una vez que el bebé tuvo edad suficiente para la guardería, aunque la idea de dejarlo con extraños me daba náuseas al principio. La primera semana, revisaba mi teléfono cada pocos minutos, convencida de que iba a recibir una llamada diciendo que algo había pasado. Nada pasó. La vida, molestamente, siguió avanzando. Aprendí cómo dejarlo, ir a vender cosas a personas que no sabían cómo se veía mi pasado, y recogerlo con una sonrisa incluso en días en que me sentía completamente vacía por dentro. Desarrollé pequeños rituales para manejar mi ansiedad. Verificaba 2 veces que la puerta estuviera cerrada con llave todas las noches. Ignoraba números desconocidos. Me congelaba cada vez que había un toque en la puerta que no esperaba. Evitaba tomar la ruta que pasaba por el viejo edificio de departamentos. No publicaba fotos de mi hijo en ninguna red social, no porque pensara que mi ex estaba buscando activamente, sino porque no podía sacudirme la idea de que los ojos de su madre todavía estaban en todas partes. Odiaba que vivieran en mi cabeza gratis mientras yo contaba cada dólar real del dinero de la renta. Cuando mi hijo tenía alrededor de 4 años, mi trabajo me envió a una conferencia en otra ciudad. Era una de esas cosas donde todos fingen que hacer networking no es solo caminar con una etiqueta con tu nombre esperando que alguien interesante te hable. Fui principalmente porque mi jefe insistió, y porque necesitaba un descanso de mi rutina, incluso si ese descanso involucraba zapatos incómodos y sonrisas falsas. Mis padres cuidaron a mi hijo ese fin de semana, mi madre enviándome fotos cada hora como si pensara que podría olvidar cómo se veía. En el segundo día de la conferencia, estaba parada cerca de una de esas mesas altas, sosteniendo un vaso de papel con café que sabía a cartón, cuando un hombre se acercó e hizo un chiste sobre que los bocadillos eran la única razón por la que alguien estaba realmente allí. No fue un gran chiste, pero lo dijo con un tipo de honestidad cansada que me hizo reír. Empezamos a platicar. Trabajaba en una parte diferente de la misma industria, vivía en una ciudad cercana y tenía el tipo de energía tranquila que se sentía como una manta con peso en forma humana. Preguntó sobre mi trabajo, pregunté sobre el suyo. Ambos nos quejamos de las largas horas y los clientes molestos. En ningún momento dijo el nombre de su madre. Me sentí segura. Intercambiamos tarjetas, luego mensajes, luego llamadas. Le dije bastante pronto que tenía un hijo, porque ese no es el tipo de cosa que quería soltarle a alguien 6 meses después. No se inmutó. Preguntó sobre mi hijo como si fuera la cosa más natural. Cuando vino a visitarme por primera vez, mi hijo se encariñó con él como a veces hacen los niños con personas que son genuinamente amables. Entré un poco en pánico. Una cosa era dejar entrar a alguien en mi vida. Otra cosa era dejarlos entrar en la de mi hijo. Traté de sabotearlo, honestamente. Busqué peleas por pequeños malentendidos. Me alejé cuando las cosas iban demasiado bien. Le dije, más de una vez,
que no estaba segura de poder tener otra relación seria, que no había desempacado todo de la última. Escuchó. Nunca me apresuró. Nunca convirtió mi trauma en un proyecto para él mismo. Solo siguió apareciendo. Cuando mi hijo se enfermó un fin de semana y le envié un mensaje para decir que tenía que cancelar los planes, apareció en mi puerta de todos modos, con sopa y un juguete pequeño, y esta pregunta muy gentil en sus ojos, como si estuviera preguntando si estaba bien que le importara. 3 años de reconstruir lentamente algo que no me atrevía a llamar confianza, nos llevaron a una pequeña ceremonia en un registro civil, una primavera. Mi hijo tenía 7 años para entonces, sin lagos, sin vestidos grandes, sin centros de mesa. Solo yo, él, mis padres, mi amiga del edificio y mi hijo, quien insistió en usar una corbata pequeña y se tomó su papel de portador de los anillos muy en serio. Fuimos a un restaurante después. Pedimos hamburguesas y malteadas, y recuerdo pensar que esto era lo que debería haber hecho la primera vez. Pequeño, significativo, nadie reorganizando nada más que los condimentos. En algún momento, él sacó el tema de la adopción. No de una manera dramática. Solo una noche después de que mi hijo se había ido a la cama, mientras estábamos sentados en el sofá, dijo que ya se sentía como un padre para él, que le gustaría hacerlo oficial si yo me sentía cómoda con ello, y que entendía que era un gran paso. Mi estómago hizo esa cosa rara de retorcerse de nuevo, pero esta vez se trataba más de cuán grande era la decisión que de miedo. Hablamos de ello durante semanas. Contacté a una abogada, pregunté sobre el proceso y finalmente, a través de los mismos canales formales que usamos para enviar facturas y quejas, comenzamos el proceso legal de adopción. Mi ex tenía que ser notificado. Esa fue la parte que me mantuvo despierta por las noches. La abogada envió papeles a su última dirección conocida, explicando que alguien quería adoptar a su hijo y que tenía derecho a impugnarlo. El papeleo incluía un reconocimiento formal de paternidad, porque aunque todos sabían que él era el padre biológico, nunca había sido listado oficialmente como tal. Podría haber exigido una prueba, alargado las cosas, hecho todo más difícil. En cambio, firmó. No se presentó. No respondió. Firmó los formularios de consentimiento a través de su abogado. La audiencia en sí fue corta. Nos paramos frente a un juez en una sala con mala iluminación y esperamos mientras alguien leía nuestro expediente. El juez confirmó que mi ex había sido notificado adecuadamente meses antes y que había consentido formalmente la terminación de sus derechos parentales como parte del proceso de adopción. No había impugnado, no se había presentado, simplemente había firmado a través de su abogado. El juez nos hizo algunas preguntas. Le preguntó a mi hijo cómo se sentía con todo esto, y mi hijo dijo que quería tener el mismo apellido que el hombre al que ya llamaba papá. Lloré, obviamente. El juez sonrió, firmó los papeles y, así como así, algo que siempre había sido cierto en la práctica se volvió cierto en papel también. Por un tiempo después de eso, la vida fue casi aburrida de la mejor manera posible. Llevarlo a la escuela, trabajo, cenas, cuentos antes de dormir. Mi ansiedad no desapareció, pero se asentó en algo que podía manejar. Empecé a creer que el pasado se iba a quedar en el pasado, donde pertenecía, lo cual, mirando hacia atrás, es generalmente justo en el momento en que el pasado decide aparecer en tu puerta. Comenzó con un mensaje de un número desconocido una tarde. Era corto. Escribió que necesitaba hablar conmigo, que era importante, que se trataba de nuestro hijo. Miré la pantalla durante mucho tiempo, esperando que mi pecho se hundiera. Luego bloqueé el número. No respondí. Me dije a mí misma que nada bueno podía salir de reabrir una puerta que había cerrado con clavos hace años. No mencioné el mensaje a mi esposo al principio, en parte porque no quería preocuparlo, en parte porque una pequeña parte de mí estaba avergonzada de que este fantasma todavía fuera capaz de sacudirme. Unos días después, hubo un toque en la puerta mientras mi esposo estaba en el trabajo, y mi hijo estaba en su habitación jugando con bloques de construcción. Revisé la mirilla y sentí que mi estómago se caía. Se veía más viejo, obviamente. Más delgado. Había líneas en su cara que no habían estado allí antes. Tenía esa misma boca que tenía mi hijo, lo cual se sentía cruel. Por un segundo, consideré fingir que no estaba en casa. Luego recordé que había un auto en la entrada y juguetes en el jardín delantero, y este hombre alguna vez me había conocido lo suficientemente bien como para saber cuándo estaba mintiendo. Abrí la puerta a la mitad y mantuve la cadena puesta. Preguntó si podíamos hablar. Su voz era suave, casi ronca. Dijo que solo tomaría unos minutos. Le dije que esto no era una buena idea, que no había nada de qué hablar.
Preguntó de nuevo, mirándome con ojos que estaban sospechosamente brillosos, y en contra de mi mejor juicio, desenganché la cadena y me hice a un lado, asegurándome de que la puerta de mi hijo estuviera cerrada. Se paró en mi sala como si hubiera entrado en un museo de la vida de otra persona. Miró las fotos en la pared, los juguetes en la esquina, las cobijas en el sofá. Entonces empezó a hablar. Su madre había muerto, dijo. Había estado enferma por un tiempo. Algún tipo de cáncer que se había extendido demasiado para cuando lo detectaron. Él la había cuidado en los últimos meses, llevándola a citas, dándole de comer, escuchando sus historias. Justo antes de morir, ella le había dicho algo. Había confesado que había mentido sobre mí, que había inventado las historias sobre mi supuesto engaño, que había retorcido situaciones inocentes en algo feo porque no quería perderlo. Dijo que ella había estado fuertemente medicada y entrando y saliendo de la conciencia cuando todo salió en pedazos, divagando sobre arrepentimientos hasta que finalmente admitió que se había convencido a sí misma de que yo era un problema, porque la idea de que él construyera una vida con alguien más la aterrorizaba. Pensó que si yo estaba fuera del panorama, él se quedaría cerca para siempre. En cambio, ella detonó todo. Lloró mientras decía esto. Lágrimas reales, o al menos parecían reales. Dijo que sentía que toda su vida había sido una mentira, que había perdido su matrimonio y a su hijo debido a la manipulación de su madre. Dijo que lo sentía. Dijo que no había sabido cómo vivir consigo mismo desde que se enteró. Dijo que había dejado a su segunda esposa, que ese matrimonio se había desmoronado también debido a sus propios problemas, porque se había vuelto controlador y sospechoso como su madre había sido con él. Habló como un hombre que acababa de descubrir su propio reflejo y odiaba lo que veía. Por un momento sí sentí pena por él. Hay una parte de ti, cuando has amado a alguien profundamente, que recuerda ese amor incluso a través de todos los escombros. Recordé el lago, las largas llamadas, la forma en que había llorado cuando le conté sobre el embarazo. Recordé la versión de él con la que me casé, no la versión que había apilado mis cosas fuera de nuestra puerta. Podía sentir lágrimas picando mis propios ojos. En parte por él, en parte por mí, mayormente por la versión de nuestro hijo que nunca tuvo lo que debería haber tenido. Luego dijo que quería arreglar las cosas siendo padre de nuevo. Dijo que quería conocer a nuestro hijo, pasar tiempo con él, estar en su vida. El interruptor que se activó dentro de mi pecho fue inmediato. Me limpié la cara y le dije que mi esposo había adoptado a nuestro hijo, que legalmente él ya no era su padre. Dije que, lo más importante, mi hijo no lo recordaba como nada más que un extraño que una vez había gritado en un jardín. Le dije que mi hijo tenía una vida estable ahora, con un padre que había estado allí para las rodillas raspadas y las pesadillas y los primeros días de escuela. No se tomó eso bien. Pasó de llorar a enojado en el espacio de unas pocas oraciones. Dijo que ningún pedazo de papel podía borrar la biología. Dijo que le había robado a su hijo. Dijo que era conveniente que yo hubiera logrado seguir adelante y crear una nueva pequeña familia mientras él se ahogaba en culpa. Me acusó de no luchar lo suficiente por nuestro matrimonio, de rendirme demasiado fácil, de elegir el camino más fácil dejando que otro hombre entrara en su papel. Era casi gracioso, de una manera enferma, cómo se las arregló para convertir su confesión en una acusación contra mí. Le dije, tan calmada como pude, que había tenido años para recapacitar. Años en los que le había ofrecido pruebas y conversaciones y oportunidades de estar involucrado. Había elegido creerle a su madre y alejarse. Esa elección tuvo consecuencias. Siguió insistiendo. Pidió al menos ver a nuestro hijo una vez, solo para mirarlo. Dije que no. Mis manos se sentían extrañamente frías, pero mi voz era firme. Dije que mi trabajo ahora era proteger a mi hijo, no ofrecerlo como una curita para la culpa de alguien más. Le recordé que si intentaba algo, teníamos documentos que mostraban la adopción y su renuncia de derechos. Me miró con esta mezcla de rabia y desesperación. Luego salió furioso, azotando la puerta tan fuerte que un marco de fotos se inclinó en la pared. Le conté todo a mi esposo esa noche. Escuchó en silencio, con la mandíbula tensa, las manos apretadas. Preguntó si quería mudarme. Me reí, porque él ya estaba en el paso que usualmente tomo 3 meses después de entrar en espiral. Acordamos estar atentos, tener cuidado, documentar cualquier contacto. Llamé a mi abogada al día siguiente y le expliqué lo que había pasado. Me recordó que legalmente él ya no tenía derechos parentales, pero también dijo que eso no impedía que la gente intentara insertarse donde ya no pertenecía. Me dijo que guardara registros de mensajes, llamadas, visitas, cualquier cosa que pudiera mostrar un patrón si necesitábamos pedir protección legal. Por un tiempo no pasó nada.
Casi me convencí de que su visita había sido una explosión de una sola vez, que se había sacado todo del pecho y ahora se retiraría a cualquier vida que estuviera tratando de reconstruir. Luego comenzó a aparecer de otras maneras. Mi madre me llamó una tarde diciendo que la había contactado, llorando por teléfono, diciendo que quería ser perdonado, que quería una oportunidad de conocer a su hijo. Ella le dijo firmemente que la única persona cuya opinión importaba en ese tema era la mía, y que en lo que a ella respecta, él había cavado su propia tumba. Comenzó a publicar cosas en línea, mensajes vagos sobre padres siendo mantenidos lejos de sus hijos, sobre madres que usan el sistema legal para castigar a los hombres, sobre injusticias y venganza y perdón. Personas que todavía nos conocían a ambos a veces me enviaban capturas de pantalla, preguntando qué estaba pasando, y yo me encogía de hombros o enviaba una respuesta neutral incluso mientras mis manos temblaban. No quería alimentar la narrativa. No quería darle más material. Mi hijo tenía 9 años cuando todo se vino abajo de nuevo. La línea final para mí fue el día que apareció en el parque. Era un sábado por la tarde. Uno de esos días raros en que todos estaban libres y el clima era realmente decente. Habíamos llevado a mi hijo al parque para dejarlo correr, quemar algo de energía, jugar en los columpios. Yo estaba sentada en una banca, tomando una bebida, platicando con otro padre sobre cosas de la escuela, cuando lo vi. Estaba parado cerca de la entrada del parque, mirándonos. Al principio, pensé que lo estaba imaginando, porque a mi cerebro le encanta lanzar viejos fantasmas en multitudes aleatorias. Entonces comenzó a caminar hacia el área de juegos. Mi hijo estaba en la resbaladilla, riendo, con las mejillas sonrojadas. Mi esposo estaba parado cerca, con las manos listas como hace cada padre, incluso cuando sus hijos tienen edad suficiente para manejar el equipo básico del patio de recreo. Mi ex caminó justo más allá de mí, como si yo fuera aire, y fue directo hacia mi hijo. Llamó su nombre. Mi hijo se detuvo en la escalera, miró hacia allá, confundido, luego miró a mi esposo como diciendo, ¿quién es este hombre? Salté tan rápido que casi tiré mi bebida. Me puse entre ellos antes de que mi ex pudiera acercarse más. Le dije que se fuera. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, alimentada por un tipo de pánico que no había sentido desde el día que encontré mis cosas fuera de esa puerta del departamento. Dijo que solo quería hablar, decir hola, ver a su hijo. Le dije, de nuevo, que legalmente no era su padre ya, y que emocionalmente nunca lo había sido. Insistió en que tenía derecho a ver a su propia sangre. Saqué mi teléfono de mi bolsillo con manos temblorosas y le dije que llamaría a la policía si no se alejaba en ese momento. La gente estaba mirando. Mi hijo estaba mirando con los ojos muy abiertos. Mi esposo ya se había movido más cerca, colocando una mano en el hombro de nuestro hijo, su cuerpo angulado protectoramente. Mi ex finalmente retrocedió, con las manos levantadas como si él fuera el calmado, y se alejó. O al menos fingió hacerlo. En el camino a casa, tuve esta sensación de hormigueo en la nuca, como si nos estuvieran siguiendo. Cuando dimos vuelta en nuestra calle, volteé. Él estaba allí, media cuadra atrás, fingiendo mirar su teléfono. Aceleramos. Él también. Quería correr, pero tampoco quería asustar a mi hijo más de lo que ya estaba. Una vez que estuvimos adentro, cerramos la puerta con llave, cerramos las cortinas, y tuve lo que solo puede describirse como un ataque de pánico controlado. Mi esposo mantuvo su voz calmada por el bien de nuestro hijo, poniendo una caricatura para distraerlo, pero su mandíbula estaba apretada tan fuerte que me preocupaba que sus dientes pudieran romperse. Nos asomamos a través de un pequeño espacio en la cortina y vimos a mi ex parado en la banqueta de enfrente, mirando nuestra casa. Esa noche, regresó. Se paró en nuestro jardín delantero, gritando mi nombre, gritando el nombre de mi hijo, gritando que no sería ignorado, que no podíamos borrarlo de la vida de su propio hijo. Los vecinos salieron a sus pórticos. Las luces se encendieron arriba y abajo de la calle. Mi hijo comenzó a llorar, preguntando por qué ese hombre estaba gritando. Ese fue el momento en que algo en mí se rompió. El miedo se quemó y dejó algo más afilado detrás. Agarré mi teléfono y llamé a la policía. Les dije que había un hombre en mi propiedad, gritando, negándose a irse, que teníamos una historia complicada, que tenía miedo de que pudiera intentar entrar. Mi esposo salió pero mantuvo su distancia, diciéndole a mi ex que dejara la propiedad, que dejara de gritar, que pensara en el niño dentro de la casa. Mi ex seguía con lo de sus derechos, sobre líneas de sangre, sobre el destino, como si se hubiera tragado un viejo guión de película y ahora se estuviera atragantando con él. 2 oficiales aparecieron sorprendentemente rápido. Hablaron con él primero. Luego vinieron a hablar conmigo.
Les mostré los papeles de adopción, la cláusula donde había renunciado a los derechos, las notas de mi abogada, todo. Asintieron, tomaron declaraciones, le explicaron que estaba invadiendo propiedad privada, que necesitaba irse. Se negó. Siguió discutiendo, su voz haciéndose más fuerte, diciendo que el sistema era corrupto, que estaban ayudando a una madre a mantener a un niño alejado de su verdadero padre. Le advirtieron. No le importó. Eventualmente le pusieron las esposas y lo caminaron hacia la patrulla mientras seguía gritando. Mi hijo miró desde adentro, espiando desde detrás de la cortina, y supe que esta imagen iba a vivir en su cabeza por mucho tiempo de alguna manera borrosa y confusa. Los vecinos fingieron no mirar, lo cual siempre hace más obvio que están mirando. Después de que la patrulla se alejó, la calle se sintió demasiado tranquila. Los oficiales sugirieron que considerara solicitar una orden de restricción. Dijeron que habían visto situaciones como esta escalar, y que tener algo oficial establecido podría darnos una capa de protección. Mi abogada ya había mencionado eso como una posibilidad, así que esto no fue una sorpresa. La llamé de nuevo al día siguiente, con la voz todavía temblorosa, y comenzamos el proceso. Fue papeleo y espera, como la mayoría de las cosas que viajan a través del sistema legal. Por esa época, a través de contactos mutuos, escuché que había sido arrestado por manejar borracho unos meses antes, y ya estaba en libertad condicional. No pensé mucho en eso entonces. Solo lo archivé como una señal más de que su vida se estaba desmoronando. Mientras se procesaba la solicitud, encontró nuevas formas de estar presente. Mensajes de números desconocidos, solicitudes de amistad de perfiles obviamente falsos en línea. Empecé a guardar todo en una carpeta. Dejé de ir a lugares sola a menos que tuviera que hacerlo. Mi mundo, que finalmente había comenzado a sentirse abierto de nuevo, se encogió de vuelta al tamaño de nuestra casa, mi trabajo y las rutas más seguras entre ellos. Una tarde, llegué a casa y encontré un sobre empujado por debajo de la puerta principal. Sin nombre, sin estampilla, solo mi primer nombre escrito en el frente con una letra que reconocí. Mi esposo quería tirarlo sin abrirlo, pero mi curiosidad ganó. Adentro había una carta, varias páginas de largo. Comenzaba con más de lo mismo. Disculpas, explicaciones, acusaciones. Escribió sobre la confesión de su madre con más detalle esta vez, hablando sobre cómo ella le había contado todo desde su cama de hospital, cómo había admitido haber montado algunas de las supuestas evidencias, cómo describir vagamente a mi compañero de trabajo como un extraño con el que me había visto, o convenientemente olvidar mencionar el contexto cuando le contaba historias. Escribió sobre lo traicionado que se sentía, cómo todo su mundo se había salido de su eje, cómo había comenzado terapia demasiado tarde para salvar algo. Entre esos párrafos había líneas que me culpaban. Dijo que debería haber luchado más fuerte, que me había rendido demasiado pronto, que el amor verdadero no habría dejado ganar a una madre entrometida. Escribió que entendía por qué estaba enojada, pero que estaba siendo cruel al mantener a su hijo alejado de él ahora que la verdad había salido a la luz. El tono cambiaba de remordimiento a acusación tantas veces que leerlo se sentía como ser arrojada en un pequeño bote durante una tormenta. Cerca del final, su escritura se volvió más desordenada. Mencionó sentirse vigilado, sentirse juzgado, perder trabajos porque no podía concentrarse, beber demasiado, no dormir. Dijo algunas cosas que hicieron que se me pusiera la piel de gallina, sobre a veces pararse cerca de nuestra casa solo para sentirse cerca de la vida que debería haber sido suya. Había una línea sobre cómo, si no podía estar en la vida de su hijo, tal vez sería mejor si ninguno de ellos tuviera que vivir con esta situación. No tenía que ser una experta para reconocer cuán alarmante sonaba eso. Llevé la carta directo a mi abogada. La leyó, su cara tensándose en las líneas más preocupantes. Dijo que era bueno, de una manera retorcida, tener este tipo de cosa documentada, porque mostraba un patrón de comportamiento inestable. Ayudaría, dijo, a nuestro caso para la orden de restricción. Odiaba que mi seguridad dependiera de recolectar pedazos de la mente desmoronada de otra persona. Odiaba que un hombre que me había echado mientras estaba embarazada ahora tuviera esta nueva historia donde él era la víctima trágica de una madre manipuladora y una exesposa fría. La orden de restricción fue otorgada eventualmente. Le prohibía acercarse a nuestra casa, mi trabajo, la escuela de mi hijo, o contactarnos de cualquier forma. Dormí mejor por exactamente 3 noches. Luego la violó. Apareció cerca de la escuela una tarde, parado al otro lado de la calle mientras mi hijo salía con su mochila y su proyecto de arte. Un maestro notó que se quedaba merodeando. Lo reconoció por los reportes de incidentes que les habíamos dado y llamó a la oficina de la escuela. Para cuando llegué,
Ya se había ido, pero el hecho de que hubiera estado allí siquiera hizo que mis piernas temblaran. Llamamos a la policía, presentamos otro reporte, agregamos esto a la pila creciente. Cada vez las consecuencias escalaban. Multas, fechas de corte. Eventualmente, después de violaciones repetidas, su libertad condicional por un incidente completamente separado fue revocada y fue enviado a prisión por un tiempo. Eso debería haberme hecho sentir segura. En cambio, solo me hizo sentir cansada. Cansada de su sombra. Cansada de la forma en que sus elecciones seguían haciendo eco a través de mi vida años después de que me había alejado. Por esa época, mi esposo sacó el tema de mudarnos de nuevo. No solo a otro vecindario, sino a otro estado completamente. Un nuevo comienzo en algún lugar más lejos, donde los registros públicos y los viejos hábitos no nos colocaran en el mismo mapa que este hombre. Al principio, la idea de desarraigar a mi hijo de nuevo me hizo estremecer. Tenía amigos en la escuela, conocía las calles, amaba su habitación. Pero mientras más lo pensaba, más claro se volvía que quedarse era su propia forma de riesgo. Habíamos hecho todo bien en papel, y aún así mi ex había logrado encontrar formas de sacudir nuestra sensación de seguridad. Pasamos meses planeando. Mi esposo aplicó a trabajos en otras ciudades. Hablé con mi jefe sobre posibles transferencias y, cuando esa no fue una opción, sobre empezar de nuevo en otro lugar. Vendimos muebles, donamos ropa, ordenamos cajas que había estado cargando de departamento en departamento desde antes de siquiera conocer a mi ex. En el proceso, encontré viejas fotos de nosotros en el lago, boletos de viajes en autobús, notas que nos habíamos escrito en los primeros días. Me senté en el piso una noche rodeada de esos pequeños fantasmas de papel, y en lugar de llorar, me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la distancia entre esa chica y la mujer en la que me había convertido se sentía como el remate de un chiste que no me había dado cuenta de que estaba viviendo. Decir adiós a las personas que me habían sostenido fue la parte más difícil. Mis padres, por supuesto, prometieron visitar. Dijeron que solo estaban contentos de que eligiera la seguridad sobre la terquedad. Mi amiga de la universidad, la que me prestó su balcón y comenzó toda esta historia, condujo para visitarme un día entre sus propios turnos. Nos abrazamos. Nos reímos de lo diferente que resultaron las cosas desde esa primera semana en el lago, y prometimos no dejar que nuestro contacto se perdiera de nuevo. Mi amiga del edificio, la maestra que le había abierto la puerta a una extraña embarazada años atrás, vino con una botella de jugo espumoso barato y vasos de plástico. Nos sentamos en el piso de mi sala medio vacía, recargadas contra una pared donde habían colgado pinturas no hace mucho, y recordamos todas las veces que había cuidado a mi hijo para que yo pudiera ir a citas, o llorar en mi auto, o simplemente bañarme sin que alguien llamara mi nombre. Me recordó el día que vio mis cosas apiladas afuera de mi viejo departamento. Dijo que había sabido, en ese momento, que nuestras vidas iban a estar enredadas por un tiempo. Me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas y me hizo prometer enviar fotos de nuestro nuevo lugar. Lo prometí. Lo decía en serio. Nos mudamos a un pueblo al otro lado del país. Nos mudamos cuando mi hijo tenía 10 años. Nueva zona horaria. Clima diferente. Calles con nombres que seguía pronunciando mal. Mi hijo se adaptó más rápido que yo, por supuesto. Los niños son así. Hizo un amigo el primer día de escuela porque a ambos les gustaba el mismo tipo de superhéroe. Mi esposo comenzó su nuevo trabajo, aprendiendo nueva política de oficina, nuevas máquinas de café, nuevos nombres. Conseguí un trabajo en otro puesto de ventas después de unos meses de entrevistas, que me hicieron dudar de todo sobre mí misma, pero eventualmente alguien decidió que valía la pena darme una oportunidad. Nuestra nueva casa era más pequeña de lo que una vez había soñado de adolescente, pero era nuestra. Nadie más tenía llaves. Nadie entraba sin avisar. Los únicos visitantes inesperados eran repartidores, y el vecino ocasional preguntando si queríamos unirnos a algún evento comunitario. Todavía tenía mis momentos, noches en las que me despertaba de golpe porque pensaba que escuchaba a alguien gritando afuera, días en que una llamada de un número desconocido enviaba mi corazón a mi garganta. Pero lentamente, como el agua desgastando una piedra, el pánico disminuyó. 2 años después de la mudanza, cuando él tenía 12 años, mi antigua vecina, la maestra, me llamó una tarde. Todavía hablábamos regularmente, enviando actualizaciones y fotos y pequeñas quejas sobre la vida adulta. Esta vez, sonaba vacilante, como si no estuviera segura de si debía decir lo que estaba a punto de decir. Se había topado con alguien que mencionó a mi ex. Aparentemente había sido liberado de prisión. Vivía en algún pueblo pequeño a unas horas de distancia, trabajando en empleos extraños,
manteniéndose solo. No había habido visitas a nuestra vieja casa, ni nuevas escenas frente a jardines familiares. Parecía, para todos los efectos, que finalmente se había retirado a su propia vida. Cuando colgué, me senté en nuestra mesa de la cocina durante mucho tiempo, mirando los imanes en el refri sosteniendo los dibujos de mi hijo. Había dibujado a nuestra familia como 3 monitos de palitos tomados de la mano. Ninguna cuarta persona rondando en el fondo. Ningún fantasma. Solo nosotros. Me di cuenta de que, para él, esto era su normalidad. Una madre que a veces se ponía callada y distante cuando surgían ciertos temas. Un padre que hacía chistes terribles y buenos hotcakes. Abuelos que veía en videollamadas y durante las vacaciones. Un día, cuando sea mayor, le contaremos la historia completa. Lo sentaremos y le explicaremos sobre biología y papeleo y elecciones y consecuencias. Le diremos que hubo un hombre que ayudó a traerlo a este mundo y luego eligió salir de él, y otro hombre que eligió entrar y quedarse. A veces, tarde en la noche cuando la casa está tranquila y mis pensamientos son más ruidosos de lo que quiero que sean, pienso en la versión de mi vida que podría haber existido si su madre hubiera elegido la honestidad en lugar del control. Tal vez habríamos peleado como las parejas normales. Tal vez hubiéramos seguido juntos. Tal vez nos hubiéramos desmoronado de todos modos por razones completamente diferentes. No hay forma de saberlo. Todo lo que tengo es la versión que sí sucedió. La cerradura cambiada, las cajas afuera de la puerta, el bebé nacido sin su padre en la habitación, los años de reconstrucción, el hombre que vino después y nos eligió con los ojos completamente abiertos. A la gente le encanta decir que todo pasa por una razón. Odio esa frase. Hace que el dolor suene como algún tipo de problema de agenda cósmica. No creo que hubiera una razón por la que tuve que ser echada de mi casa mientras cargaba a un niño. No creo que hubiera una razón por la que mi hijo tiene un padre que solo conocerá a través de historias cuidadosamente editadas, y un día, si quiere, tal vez una foto. Lo que sí creo es que podemos decidir qué hacemos con el desastre que otras personas tiran a nuestros pies. Mi ex probablemente pasará el resto de su vida tratando de averiguar dónde se descarriló su historia. Tal vez se enmarque a sí mismo como la víctima de una madre manipuladora y una ex esposa fría. Tal vez haga el trabajo y realmente enfrente cómo dejó que su miedo y dependencia arruinaran todo. Esa es su carga para llevar, no la mía. Mi trabajo es criar a mi hijo en una casa donde los secretos no se sientan en la mesa de la cena como invitados extra, donde el amor no se mide en cuánto control tienes sobre alguien, donde las disculpas realmente vienen con un comportamiento cambiado. En los peores días, cuando los viejos recuerdos se me acercan sigilosamente, me recuerdo algo simple. No me eché a mí misma. No apilé mis propias pertenencias afuera de una puerta y cambié la cerradura. No elegí una mentira sobre una conversación. No me paré en un jardín gritando sobre sangre mientras un niño lloraba adentro. Cuando quitas todas las partes dramáticas de la historia, todos los giros y confesiones y papeles de la corte, realmente se reduce a eso. Él tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Y sentada aquí ahora, en una pequeña cocina en un pueblo que no sabía que existía hace unos años, viendo a mi hijo dibujar otro set de monitos de palitos con los mismos 3 pequeños cuerpos tomados de la mano, finalmente puedo decir sin temblar que elegí bien.